buenas tardes, bienvenidos a 360 grados y hoy es jueves 11 de julio del año 2019. Muchas informaciones que compartir con todos ustedes, especialmente las que están en la palestra pública. Y hoy queremos inmediatamente discutir sobre el aumento salarial del 14% que se aprobó por parte del Comité Nacional de Salarios, que agradó a muchos y desagradó a otros. ¿De qué se trata esta situación? Bueno, ya saben ustedes que hace aproximadamente 6 meses que se está discutiendo en el Comité Nacional de Salarios el aumento salarial, y el tranque ha venido por el hecho de que se quería hacer una reclasificación de las empresas, según lo establece, porque hay que decirlo, lo establece la ley 18701, que es la ley de seguridad social, antes que aumentar los salarios en el sector privado. Un 14% fue lo que se estableció. Recuerden ustedes que siempre los sindicalistas y los trabajadores se van a un 30%, pero ellos saben que un 30% no lo van a aprobar nunca. Un 30, bajan un 25, luego un 20 y negocian el 15, el 14%. Que eso viene siendo 2,000 y tantos pesos para cada uno de los trabajadores. Quizás, si usted lo ve unilateralmente, para un trabajador es poco, pero para una empresa, 2,000 y tantos pesos para cada uno de los 1,000 trabajadores que tiene, por ejemplo, esos son 2 millones y tantos de pesos, hay que decirlo. Ahora bien, ninguno de los aumentos salariales alcanzan la canasta familiar. Estamos hablando de una canasta familiar, la mínima de 20,000 pesos. Si usted aumenta un 14% al mínimo, que son 15,000 pesos, alcanza a 17,600 pesos. O sea, no alcanza la canasta familiar. Y por eso usted ve que los trabajadores tienen que tener 2 empleos, o un empleo y un picoteo. Vamos a hablar claro, para poder alcanzar la canasta básica. Bien, esto por un lado. Ahora bien, hoy vimos varias reacciones. Una de la Federación de Comerciantes, que dice que no va a acatar el aumento del 14%. Eso me preocupó. Eso me preocupó porque hay que respetar a los organismos y las instituciones. Y no podemos desacatar las órdenes y las leyes y los reglamentos cuando no nos convenga y simplemente acatarlos cuando nos convenga. ¿Por qué yo digo eso? Bueno, porque el salario mínimo se discute cada 2 años. ¿Por qué se discute cada 2 años? Se discute cada 2 años por el costo de la vida. Eso es un axioma económico. El costo de la vida va aumentando cada día. Entonces, debe haber una adecuación de los salarios al costo real de la vida. Y el gobernador del Banco Central lo ha dicho, lo ha pedido incluso no un 14, ¿no? Que aumenten el salario lo más que puedan los empresarios para que haya dinamización de la economía y haya participación de los trabajadores en el crecimiento económico. Cuando hace 2 años se discutió el tema salarial, los sindicalistas no estuvieron de acuerdo con la propuesta del sector empresarial y gubernamental y se fueron. ¿Se sabe lo que pasó? Que el sector empresarial y el gobierno ratificaron el aumento. ¿Y qué tuvo que hacer el sector sindical de los trabajadores? Aceptarlo.
aceptarlo. Entonces, ahora el sector sindical recibió el apoyo del gobierno por parte del Comité Nacional de Salarios. Pues hay una parte del sector empresarial que no quiere y dice que no va a asumir el aumento del 14%. Yo creo que eso es un error. Y de alguna manera el Comité Nacional de Salarios y el Ministerio de Trabajo tiene la responsabilidad de hacer cumplir esa decisión a esos comerciantes. No, que un salón no puede pagar, eso está claro. Eso está claro. Y más claro de ahí lo establece la misma reclasificación y la clasificación de las empresas, que se va a hacer, porque el acuerdo fue, vamos a aumentar el salario y posteriormente vamos a reclasificar las empresas. Pero acuérdense también que está pendiente la reforma a la ley 8701, que es la ley de seguridad social. Pero bien, en ese aspecto, todo yo creo que es conveniente que el Ministerio de Trabajo y el Comité Nacional de Salarios intervenga. Circe Almanzar, que esa señora a mí, tal vez yo estoy equivocado, me merece respeto. Me merece respeto, porque ella a mí me parece una persona coherente, precisa, no habla de más y qué sé yo, me atrae por ese aspecto. Y a mí me gusta eso de las personas, que sean coherentes, en una posición que sean coherentes. Ella dice que a ella no le molestó el 14%. El aumento del 14% no les molestó a la Asociación de Industrias de la República Dominicana, sino más bien le molestó la manera en cómo se aprobó el 14% del Comité Nacional de Salarios, porque ellos llevaron una tercera propuesta el mismo día que se estaba discutiendo el aumento salarial y eso no se tomó en cuenta. El director del Comité Nacional de Salarios, Félix Hidalgo, sometió inmediatamente la propuesta del aumento salarial, aprobado por los sindicalistas y el gobierno, y se acabó el juego ya. Se rompió la baraja y todo el mundo para su casa. Yo creo que ahí también el Comité Nacional de Salarios tiene que intervenir. ¿Para qué? Para que se asuma el compromiso de reclasificar a las empresas, porque ciertamente hay que decir la verdad, hay pequeñas empresas que están sujetas a desaparecer, no solamente por los pagos de los salarios a los trabajadores, sino por el anticipo, por los pagos de los impuestos, por muchísimas cosas que van en detrimento de esas pequeñas empresas. De eso no cabe ninguna duda. Ahora, yo creo que esto debe asumirse de manera responsable y, como decían los trabajadores, sin ánimo de modificar cualquier cosa que vaya en detrimento de los trabajadores, sino más bien en beneficio de todas las partes. Porque si las empresas pequeñas desaparecen, también eso va en detrimento de los trabajadores. ¿Por qué? Porque van a desaparecer muchos empleos y eso es lo que no se quiere. Se quiere lo contrario, se quiere que haya empleos, pero también que haya equilibrio. Hay un proyecto por ahí de la eliminación del anticipo. Eso es importante para las pequeñas empresas, porque mire, eso es impuestos sin impuestos, impuestos sin impuestos. Y de eso, mire, no cabe ninguna duda, eso va a acabar con todas las empresas. Yo creo que debe haber una especie de llamamiento, de diálogo, pero que se acoja el aumento del 14%, que hay que aclarar que no es el 1 de julio, es el 1 de agosto, que comienza a partir del 1 de agosto, y sin retroactividad. Todo eso para favorecer a los empresarios, todo eso para favorecer a los empresarios, para que sea a partir de agosto, que no a partir de julio. Y los trabajadores están también de acuerdo. Solamente por buscar la paz laboral. Y yo creo que si queremos paz laboral, si queremos equilibrio,
lo que hay que seguir es auspiciando el diálogo entre el sector empresarial y el sector de los trabajadores. Como yo no quiero ligar este comentario del asunto de los trabajos y del salario con la política, usted sabe que tenemos que hablar de la política, vámonos a una pausa comercial y venimos entonces con lo que ha ocurrido hoy en el Congreso Nacional, con el llamado que hizo Luis Abinader y cuáles son las reacciones de los políticos con relación a ese tema, y lo que dijo Freddy Pérez hoy en el Congreso Nacional y los generales retirados de la Policía Nacional que acudieron al Congreso Nacional. Vámonos a la pausa y venimos con esos comentarios. Como le decíamos antes de la pausa comercial, el tema político, el tema que está atrapando a toda la sociedad dominicana es el tema de la reelección presidencial, la posibilidad de someter ante el Congreso Nacional un proyecto que crea la necesidad de una reforma constitucional. En el día de ayer nos fuimos de aquí del programa con las expectativas de que se iba a someter o no se iba a someter en el Senado de la República el proyecto precisamente que crea la necesidad de una reforma constitucional, porque la Cámara de Diputados convocó para mañana, uno dice que a las 9, otro que a las 10 de la mañana, a una, vamos a decir, extraña sesión de la Cámara de Diputados, porque martes y miércoles son los días que se sesiona en la Cámara de Diputados. Por lo que se esperaba era que en el Senado de la República fuera introducido el proyecto que crea la necesidad para una reforma, para que sea ratificado por la Cámara de Diputados mañana, día viernes. Pero no ocurrió así. En el día de ayer no se sometió ese proyecto que se estaba esperando. Tal vez por las grandes presiones que se están ejerciendo en contra del Senado de la República. Previo a la sesión del Senado, en el día de ayer, hubo una conferencia de prensa que nosotros la transmitimos aquí, en vivo, de lo que estaba ocurriendo, que era el sector de Leonel Fernández diciendo que había un mamotreto que se iba a someter en el Senado de la República. Se discutieron otros temas, finalmente se terminó la sesión en el Senado de la República y no se introdujo el proyecto en ascuas. ¿Qué pasa? Mañana, ante esta convocatoria extraña, Luis Abinader ha convocado a una marcha, a una protesta frente al Congreso Nacional. Y en este llamado que hace Luis Abinader, llama no solamente a los PRDistas, a los PRMistas, sino a todo el que se considere demócrata, dominicano, que esté en contra de la reforma constitucional. Ante este llamado, fue acogido por la oposición política como una estratagema muy interesante y que Luis Abinader aprovecha esta situación que está ocurriendo en el Senado de la República, en el Congreso Nacional, para sacar partido político. Y yo digo que mucha gente lo ha criticado, y digo, eso no está mal, nada mal, porque en eso consiste ser la oposición política. Usted tiene que sacar partido político de la oposición, de lo que está en contra, de que si hay un 70% de la población dominicana que está en contra de una posible reforma constitucional, la oposición política debe captar ese 70%, o por lo menos tratar de captarlo. Pero a mí me mueve a preocupación que dentro del mismo PRM no hayan respaldado a Luis Abinader. Y hoy, varios sectores, legisladores del PRM, que son de la facción de Hipólito Mejía, haciendo como un antillamado, para decirlo en buen dominicano. Y todas las
opiniones fueron en contra de Luis, de su propio miembro de su partido. Entonces yo digo, pero, o sea, y los PRMistas que hablaron fueron los de la facción de Hipólito Mejía. Y decían, bueno, de la única nosotros creemos que es lo que le está haciendo es el juego al PLD y que nosotros de la manera que vamos a votar es votar en contra de la reforma constitucional dentro del mismo hemiciclo. Y la verdad que yo me quedé anonadado, patidifuso y estupefacto ante estas declaraciones, además del presidente del PRM, José Ignacio Paliza, que decía que las declaraciones de Luis Abinader fueron unas declaraciones unilaterales, unipersonales y que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Moderno. O sea, óyeme, no están todavía, o sea, quieren, óyeme, una forma de sacarle provecho político. Y lo que hace el PRM, en vez de cohesionarse en una sola dirección, lo que hacen es que se dividen totalmente. Uno ve qué poco progreso y qué poco resultados podría tener esa organización política. Eso es solamente en un llamado a protestas por parte del PRM. Imagínese usted en unas elecciones. Si no se pueden poner de acuerdo en ese aspecto, por no darle créditos a Luis Abinader, imagínese usted. Pero de todo modo, yo creo particularmente que el llamado de Luis para mañana va a ser positivo y que va a ir mucha gente, porque dentro del PRM, a mi modo de ver, tal vez yo estoy equivocado, puede ser que sea lo contrario. El PRM, Luis Abinader, tiene mayores seguidores en el PRM, creo yo, no sé, tal vez yo estoy equivocado, pero las encuestas dicen eso. Las encuestas dicen que tiene mayor arrastre, la gente a Hipólito Mejía lo tiene como muy cercano a Danilo Medina, muy cercano. Es más, yo he visto a Hipólito Mejía bailar muchos tangos que tocó Danilo, para decirlo en buen dominicano. Que la barquita, ¿te recuerdan aquello? Que la barquita, que eso está muy bien hecho, que en un momento en que habían elecciones. Entonces, si hay una reforma de la Constitución, no, yo no quiero ninguna reforma constitucional, pero los legisladores míos que hagan lo que ellos quieran. Como que uno ve como que hay una ambivalencia y un vaivén y una cosa, como un coqueteo con el presidente Danilo Medina. Vuelvo a reiterar, tal vez yo estoy equivocado, pero eso es mi percepción, yo creo que es así. Hipólito Mejía baila mucha bachata y mucho merengue que toca Danilo. Pero Luis Abinader se ve un poco más apartado, se ve un poco más coherente en cuanto a cuáles son sus peticiones, aunque luzca un poco aminorado en términos de imprecación. Puede ser, pero, óigame, los políticos se van formando de acuerdo con lo que va ocurriendo, y Luis Abinader, para mí, tiene mucho futuro político. No quiere decir que vaya a ganar las elecciones. Pero bien, eso en términos de lo que es la convocatoria en el día de mañana. Pero en el Congreso Nacional, en el día de hoy, ocurrieron muchas cosas. Primero, las cosas están un poco como más calmadas. Ojalá que los muchachos tengan las imágenes. En el día de hoy fueron a firmar Freddy Pérez. Freddy Pérez estuvo acompañado de sus seguidores, entre ellos un gran amigo nuestro, José Luis Antigua, estuvo con Freddy Pérez. Y en esa firma, donde estaba Freddy Pérez llamó la atención de una situación que se está dando en el Congreso Nacional.
Y es que Dionis Sánchez, el senador Dionis Sánchez de Pedernales, subió a la azotea del edificio. Y cuando fue y subió a la azotea del edificio, del hemiciclo, encontró un grupo de drones, mírenlo ahí, y agentes policiales con computadoras. Y Dionis Sánchez dijo, ¿a quiénes es que están espiando? Ese que ven ustedes ahí parece que es el coronel, yo no sé si es de la policía o de las Fuerzas Armadas, que estaba a cargo, dicen que era del DICRIM. Mucha gente dice que le dio vergüenza ajena porque encontraron a estos agentes policiales en el techo con precisamente esos drones y parece que equipos de interceptación telefónica también. O sea, espionaje en el mismo Congreso Nacional. Eso es increíble. Mírenlo ahí, el sello de la Policía Nacional. Fueron descubiertos entre estos agentes policiales por el senador Dionis Sánchez. Y como usted comprenderá, eso pone en evidencia una situación. Freddy Pérez fue entrevistado por los periodistas en ese sentido y él decía que le dio vergüenza ajena porque estos agentes policiales simplemente están recibiendo órdenes. Ellos están ahí recibiendo órdenes, de órdenes superiores, que ellos no tienen nada que ver con eso. Y entonces, además de Freddy Pérez, a la firma del libro para la oposición a una posible introducción del proyecto de reforma constitucional, fueron hoy el ex jefe de la policía, Rafael Guillermo Guzmán Fermín. Ahí ven ustedes a Freddy Pérez. Ese que está a su lado es mi hermano y amigo José Luis Antigua, que está siempre con Freddy Pérez a su lado en todo el batallar PLDista y de esa corriente de Leonel Fernández. Pues ahí en estas declaraciones Freddy Pérez dice que la gente del DICRIM, que son a quienes se le atribuyen estos espionajes, lo hacen porque recibieron órdenes superiores, que nada tiene que ver con ellos mismos. Pero entonces le decía que Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de la policía, acudió también, y también fue José Antonio Polanco Gómez, ex jefe de la policía también, y fue el ex director de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Rolando Rosado Mateo. Y resulta ser que con relación al tema precisamente del espionaje fue que se le consultó a Rafael Guillermo Guzmán Fermín. Y decía Rafael Guillermo Guzmán Fermín que él entiende que para el espionaje o para la interceptación telefónica debe haber una orden de un juez. Y si no hay ninguna orden de un juez, quiere decir que es ilegal lo que se está haciendo. ¿Qué deben hacer? Le preguntaron a Rafael Guillermo Guzmán Fermín. Bueno, son las autoridades que deben investigar. Pero si fueron las autoridades que a mí mandaron a esa gente, ¿qué van a investigar? Eso es lo que ocurrió en el día de hoy en el Congreso Nacional. ¿Qué es lo que está pasando? Las expectativas con respecto al proyecto de reforma, que aún mantiene la incertidumbre, las expectativas en ascuas a la población dominicana. Y oigan lo que les voy a decir, señores. Prepárense, porque faltan todavía 10 días más. Es el 26 de julio que se cumple esta legislatura. Vamos a estar así, al menos que
el presidente de la República, Danilo Medina, se apiade de esta población dominicana y le diga al país si va a reformar o no la Constitución para ver si esto fluye, si por lo menos podemos respirar aire fresco en el día de mañana. Por Dios, presidente, háblele al país y diga qué es lo que va a hacer. Vámonos a la pausa. Mira, quiero hacer acuse precisamente de audiencia por parte de nuestros más asiduos televidentes, Susana Sanji, que siempre está con nosotros, Aridio Santos, Agustín Silverio Cambero, Freddy Morel, que siempre dice, estoy en el parco viendo el programa, y a veces espera media hora a que nosotros comencemos nuestro programa 360 grados. Gracias por estar con nosotros aquí siempre. Mire, la Oficina Nacional de Meteorología está vaticinando para el día de hoy algunas lluvias que pudieran ocurrir esta tarde, de acuerdo con el más reciente informe de la ONAMET. Esta tarde y durante la noche, sin embargo, van a disminuir esos aguaceros que estaban siendo vaticinados por la Oficina Nacional de Meteorología. Así como ustedes ven en pantalla, eso que ustedes ven en pantalla ahí, eso es en tiempo real, eso está ocurriendo en estos momentos. Mire qué despejada está la República Dominicana. O sea que ese calor va a seguir intenso en el país. Estamos hablando de temperaturas que oscilan entre los 33 y 35 grados. Esta disminución de las lluvias se debe precisamente a la incidencia de un sistema de alta presión, así se llama, que está localizado en el Océano Atlántico, y las partículas del polvo del desierto de Sahara suspendidas en la atmósfera. Santo Domingo permanecerá un poco medio nublado, usted lo ha visto, ¿verdad? Que está un poquito medio nublado en esta tarde, pero sin embargo hay escasas posibilidades de que caiga esa lluvia, precisamente por ese sistema de alta presión. Por eso es que hay pocas lluvias. Y reiteramos que las temperaturas oscilan entre los 33 y 35 grados Celsius. Tampoco caerán lluvias en Santiago, ni tampoco en Puerto Plata, en la provincia de Duarte, eso es en San Francisco de Macorís, Montecristi, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, Samaná, Barahona, Azua y San Juan. Algunos chubascos van a ocurrir en La Vega, en San Cristóbal, que serán producidos por los efectos locales, dice el pronóstico de la Oficina Nacional de Meteorología. Tampoco mañana, viernes, se producirán esas lluvias en gran parte del país, debido también a la circulación anticiclónica localizada al norte del Océano Atlántico, excepto algunos chubascos precisamente en las regiones noreste, sureste y la cordillera central, ocasionados por el viento del componente del este-sureste. Es importante saber esto este fin de semana. A partir de hoy y mañana ya comienza la gente a tomarse su fin de semana. Y nosotros lo que recomendamos es lo que dice ONAMET: vestir ropas ligeras, ingerir suficientes líquidos, no exponerse en horas de incandescente sol, que es entre 11 de la mañana y 4 de la tarde, y entonces, cuando usted pueda, busque fresco. Si no hay aire acondicionado, báñese muchas veces o busque un lugar donde haya agua fresca, precisamente, porque en estos días, así lo dicen y lo recomiendan los cardiólogos, usted tiene que cuidarse mucho de cualquier golpe de calor, de cualquier insuficiencia cardíaca provocado por este intenso calor. Así que vamos a buscar precisamente la comodidad, el agua fresca y evitar el incandescente sol. Cuando no haya otra posibilidad, porque su trabajo
se lo exige, usted tiene que estar bajo el sol. Pues utilice sombreros y siempre ande con su botellita de agua al lado, bebiendo agua y cubriéndose de ese incandescente sol. Yo no quería referirme a un caso que ocurrió en Nueva York, en la comunidad de Queens, porque es tan drástico y tan dramático lo que ocurrió. Un señor dominicano y su nieto o nieta, creo que fue, murieron en un incendio probablemente provocado por un miembro de la misma familia, un joven de 25 o 27 años. Es un caso de una familia dominicana el padre con su hija y sus 2 hijos, o sea, sus 2 nietos, fueron a Queens a pasar las vacaciones en estos días. Hace una semana que habían llegado. Y un joven, no sé si era guapo, qué sé yo, una rabia que le había dado, echó gasolina en la cocina y lamentablemente murió una niña de unos 6 años, su abuelo y la madre y otro niño más resultaron con quemaduras y están en el hospital. Qué cosa más cruel. Y la verdad que eso duele muchísimo. La familia aquí en Santiago, creo que la comunidad en Santiago se llama La Terraza, sufriendo por esta situación. Qué lamentable suceso. Y nosotros también lamentamos tener que referirnos. Señores, mañana es un programa especial aquí en 360 grados. Nos vemos el lunes, si Dios quiere.